Jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 8 de la unidad didáctica de mantenimiento eléctrico. El tema a tratar hoy día sería la generación de tensiones eléctricas y vamos a hacer un estudio o la descripción de lo que es un contactor. Si vemos la transmisión de la energía eléctrica, generalmente se genera por medio de las centrales hidroeléctricas, los cuales van a unos generadores y esos generadores transportan la energía eléctrica por redes de alta tensión, ¿no? Este voltaje que viene por estas redes de alta tensión mediante transformadores, generalmente las tensiones que se tienen son de 138.000 a 765.000 voltios. Para la línea de transmisión, cuanto más alta es la tensión en la línea, menor es la corriente y menores serán las pérdidas, ya que estas están proporcionales al cuadrado de la intensidad de la corriente en la subestación eléctrica. Siempre escuchamos hablar, por ejemplo, de diferentes tipos de tensiones. Cuando hablamos de baja tensión, esto se refiere al suministro de consumidores en la industria o también en los domicilios. En la industria se suele trabajar a tensiones entre 380 y 415 voltios. Y en las viviendas se recibe tensiones eléctricas entre 220 y 240 voltios en algunos países y en otros entre 110 y 125 voltios. Las tensiones industriales las podemos clasificar por la tensión de suministro y podemos considerar baja tensión es el servicio que se suministra en niveles de tensión menores o iguales a 1 kilovoltio. Media tensión es el servicio que se suministra en niveles de tensión mayores a 1 kilovoltio, pero menores o iguales a 35 kilovoltios. Alta tensión a niveles de subtransmisión es el servicio que se suministra en niveles de tensión mayores a 35 kilovoltios, pero menores a 220 kilovoltios. La alta tensión a nivel de transmisión es el servicio que se suministra en niveles de tensiones iguales o mayores a 220 kilovoltios. En los casos en que el suministrador tenga disponibles dos o más tensiones, pueden ser utilizadas para suministrar el servicio, y estas originan la aplicación de tarifas diferentes. El suministrador proporcionará al usuario los datos necesarios para que éste decida la tensión en la que contratará el servicio. En toda industria que hace uso de energía eléctrica, generalmente tenemos una serie de controles eléctricos. Entonces, ¿qué son los controles eléctricos? Son los distintos dispositivos eléctricos manuales o automáticos que se emplean para permitir o interrumpir el paso de la corriente a los diferentes circuitos de control. Los controles eléctricos podemos distinguir tres tipos, ¿no? Aparatos de maniobra, que pueden ser manuales, como los pulsadores, pulsador con enganche, conmutadores, botón de pulso y giro, ¿no? Y los automáticos, que son dispositivos para abrir o cerrar circuitos dependiendo de ciertas magnitudes físicas como la presión, la temperatura o la luz. Aparatos de protección tenemos fusibles, que son conductores calibrados específicamente para el paso de determinada corriente. Y aparatos de protección automática como son los relés térmicos, los relés termomagnéticos, los relés electromagnéticos y también acá podríamos señalar los contactores, ¿no? Aparatos de señalización tenemos los acústicos como son los timbres, zumbadores, ¿no? Sirenas, pitos. Y dentro de los aparatos de señalización ópticos tenemos la lámpara o pilotos. Entonces, hoy vamos a ver qué es un contactor.
Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando. Tan pronto se da la tensión en la bobina, en el caso de ser contactores instantáneos, en los esquemas eléctricos su simbología se establece con las letras KM seguidas de un número de orden. ¿Cuál es la estructura de un contactor? Este dispositivo se acciona por medio de un electroimán, ¿no? La energía eléctrica al alimentar la bobina de este electroimán, el contactor cierra el circuito entre la alimentación y el receptor. Los contactos se moverán por rotación en un eje o por traslación de partes fijas. ¿Cuál es la composición de un contactor? Un contactor se compone de tres partes principales que se pueden distinguir, ¿no? Que son, uno, los polos, que se encargan de interrumpir o activar el paso de la corriente por el circuito de potencia, y está formado por una parte móvil y otra fija. Los contactos auxiliares, estos elementos aseguran los mandos, la alimentación y los enclavamientos en los contactores. Estos contactores pueden ser abiertos, cerrados, y se representan por, en este caso, unas letras NA, ¿no? Normalmente abierto, y NC normalmente cerrado o temporizados. Y un tercer componente que es el electroimán, que está formado por una bobina y un circuito magnético. En todo contactor siempre podemos distinguir unos contactos que son elementos conductores que tienen por objeto establecer o interrumpir el paso de corriente. En cuanto a la bobina se energiza, ¿no? Este contacto está compuesto por tres conjuntos de elementos: dos partes fijas ubicadas en la coraza y una parte móvil colocada en la armadura, para establecer o interrumpir el paso de la corriente entre las partes fijas. El contacto móvil lleva el mencionado resorte que garantiza la presión y por consiguiente la unión de las tres partes. Los contactos principales, su función es establecer o interrumpir el circuito principal, consiguiendo así que la corriente se transporte desde la red de la carga, y en las simbologías se refieren con una sola cifra del 1 al 6. Y los contactos auxiliares son contactos cuya función específica es permitir o interrumpir el paso de la corriente a las bobinas de los contactores o los elementos de señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para intensidades más pequeñas o muy pequeñas, y los tipos más comunes son, acá tenemos los contactos. Este es un contactor principal, KM, ¿no? Tenemos, esta es la forma simbólica como se representa, ¿no? Acá tenemos los contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y esta es los diferentes tipos de formación que tienen cuando son normalmente abiertos o normalmente cerrados. En los contactos, en su simbología aparecen dos cifras donde la unidad indica 1 y 2, contactos normalmente cerrados, NC. 3 y 4, contacto normalmente abierto, NA. 5 y 6, contacto normalmente cerrado de apertura temporizada o de protección. Y contacto 7 y 8, contacto normalmente abierto de cierre temporizado o de protección. Por su parte, la cifra de las decenas indica el número de orden de cada contacto en el contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece. Los contactos temporizados actúan transcurrido un tiempo determinado desde que se energiza la bobina, temporizados a la conexión, o desde que se desenergiza la bobina, temporizados a la desconexión. De apertura lenta, el desplazamiento y la velocidad del contacto móvil es igual al de la armadura. Y de apertura positiva, cuando los contactos cerrados y abiertos no pueden coincidir cerrados en ningún momento. ¿Qué tipo de contactores tenemos o podemos distinguir? El contactor general
representado por letra KM, tiene 3 contactos abiertos principales que son más robustos que los restantes, siendo estos uno normalmente abierto y otro cerrado. Los contactos principales se destinan al circuito de potencia de los montajes, como puede ser la conmutación de relés térmicos, ¿no? Generalmente el circuito de potencia es el que recibe la mayor carga de corriente, ¿no? La mayor intensidad de corriente, ¿no? Acá tenemos un contactor general y acá tenemos un contactor auxiliar. El contactor auxiliar se representa por letras KA1, una cantidad, una cifra, y actúa de maniobra y tiene varios contactos, normalmente cerrados y normalmente abiertos, y no son tan robustos como el contactor general. Son más livianos, ¿no? Que generalmente son para el circuito de maniobra, ¿no? Acá podemos distinguir un circuito con un contactor. Acá tenemos el contactor, ¿no? Tenemos el circuito de potencia o de carga, ¿no? Estos se activan, se cierra el circuito y hace funcionar o arranca el motor, ¿no? El motor. Este es el circuito de maniobra o de mando, ¿no? Siempre cuando se representa un circuito hay un circuito de potencia y hay un circuito de maniobra, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del contactor? La ventaja del contactor es la de poder controlar grandes corrientes activadas por corrientes pequeñas, ¿no? Es una de las ventajas, ¿no? Es la de poder controlar grandes corrientes activadas por corrientes pequeñas. Funcionar en régimen permanente o intermitente y servir de mando a distancia cuando utilizan conductores de pequeña sección. Con esto hemos concluido la sesión de clase de hoy día, donde hemos visto más que todo la descripción de lo que es un contactor, para qué nos sirve, cuáles son sus componentes y cómo forman parte dentro de un circuito eléctrico. Más adelante vamos a hacer una descripción un poco más detallada cuando tratemos la parte de las máquinas eléctricas, donde vemos su arranque en estrella de triángulo y cómo se utilizan los contactores, los relés térmicos, los pulsadores para activar todo el circuito eléctrico de un motor eléctrico o de una máquina eléctrica, en la cual estas pueden ser trifásicas o pueden ser monofásicas, ¿no? Esta sesión de clase ha sido más que todo para que ustedes sepan que es una tensión media, que es una tensión baja, que es una tensión alta, ¿no? Y hacer la introducción hacia los tipos de controles eléctricos que se utilizan dentro de un circuito eléctrico que va a activar un motor eléctrico o una máquina eléctrica, ¿no? Como hemos visto, vamos a hacer un estudio detallado de los pulsadores, de los relés térmicos, de los contactores, ¿no? Y de los aparatos de señalización que están dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Con eso hemos concluido la clase. Cualquier tipo de duda o pregunta la pueden hacer por este medio o también la pueden hacer por el WhatsApp para resolver cualquier duda que se genere por esta sesión de clase. También dentro del aula virtual está la tarea número 8, que es un cuestionario para que ustedes lo desarrollen y lo presenten. Buenas tardes y muchas gracias.